Bueno, pues como ya me han presentado, hablaré de las Islas Canarias como un hotspot en diversidad de microalgas nocivas, identificación, distribución de especies. En Canarias, la aparición de cambios en los ecosistemas marinos y las alteraciones temporales se empiezan a observar a principios de este siglo, coincidiendo con el aumento de estudios sobre microalgas y cianobacterias marinas. Los HABs, producidos tanto por especies planctónicas como bentónicas, comenzaron a recibir una mayor atención por el aumento de las alteraciones y cambios en número, frecuencia y persistencia en el tiempo. El proyecto MIMAR, financiado por la Unión Europea, nos ha permitido ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad, biogeografía y ecología de las microalgas y cianobacterias de la región macaronésica. Y de esa manera poder establecer una serie de estrategias de seguimiento, control y mitigación de los cambios que se están produciendo en los ecosistemas marinos en estos últimos años y en algunos casos que afectan a la salud, a la acuicultura, al turismo y al propio medio ambiente. En estos últimos años hemos contribuido a ampliar el catálogo de biodiversidad de microalgas marinas de Canarias en un 33%, pasando de 579 especies a 742. De este grupo reciben un especial interés aquellas que producen toxinas y compuestos químicos bioactivos y que en altas concentraciones afectan al medio ambiente, a la salud pública y a la pesca. En esta presentación les hablaré de algunas de ellas como son Prorocentrum, Ostreopsis, Coolia y Gambierdiscus, y además de algunas especies crípticas identificadas recientemente y con un origen biogeográfico lejano. El primero de los que hablaré será de Prorocentrum, que es un género de dinoflagelados que difiere del resto de ellos por no presentar un cingulum y un sulcus y tener además la inserción de los flagelos en la parte apical y no ventral. Actualmente hay 75 especies de Prorocentrum y solo algunas especies bentónicas habían sido descritas antes de 1990. Dense cuenta de que estamos hablando de muy poco periodo de tiempo si lo comparamos con los primeros estudios que se hicieron en dinoflagelados que empezaron en 1883. De ellas, de Prorocentrum, 9 de ellas producen toxinas, en particular de ácido cadaico y dinofisitoxina. La clasificación de Prorocentrum se basa en los siguientes caracteres que tienen en la imagen, como son tamaño celular, forma de la célula, presencia o no de espinas, presencia de pirenoides, forma del área periflagelar, estructura de la valva, simetría, si son planctónicos o no. La mayoría de ellas son especies, las que son toxigénicas son especies bentónicas o epibentónicas y normalmente se les relaciona junto a Gambierdiscus con casos de ciguatera. Las especies de Prorocentrum involucradas en estos problemas suelen afectar al ser humano produciéndole trastornos gastrointestinales o problemas neurotóxicos. En el medio marino tienen una potente actividad hemolítica y fibroblástica en invertebrados y peces. En Canarias, a principios de este siglo, las especies identificadas fueron mayoritariamente planctónicas. En los últimos 3 años hemos identificado 3 especies más, la mayoría de ellas bentónicas, aumentando el catálogo de este género en Canarias a un número total de 21 especies. Con este número, Canarias se convierte en uno de los lugares del mundo con una mayor diversidad de especies de este género. En cuanto a su distribución en el archipiélago, queda representada de esta manera. Prorocentrum hoffmannianum, lima y panamense están presentes en todas las islas, siendo la isla del Hierro la que más especies alberga, un total de 10. El siguiente género del que les hablaré es de Ostreopsis, que es un género de dinoflagelados que ya nos comentó Elisa, con una amplia distribución en mares cálidos y templados. Produce varios tipos de toxinas pertenecientes al grupo de palitoxinas y ovatoxinas. La intoxicación se produce por contacto directo con el agua y la inhalación del aerosol que produce. 5 de las 10 especies descritas hasta el momento son tóxicas y parecen estar también relacionadas con casos de ciguatera. Produce malformaciones en invertebrados, en especial a los equinodermos, y en humanos produce problemas respiratorios, conjuntivitis, fiebre e irritaciones cutáneas, síntomas, cierto es, que desaparecen al poco tiempo de estar en contacto con las toxinas.
Los caracteres para su identificación son, por supuesto, todos los dinoflagelados tecados tienen una fórmula tecal, es su fórmula tecal, y en especial la forma de la placa 4' o 1', dependiendo si usamos el modelo de Besada o de Cofoid, la 2' y la 3'. En este caso, el uso de las técnicas moleculares es fundamental para la identificación de estas especies, dado que en algunos casos, como es el caso de Ostreopsis ovata, presentan una gran variabilidad morfológica dentro del mismo grupo, ¿no? En Canarias, hasta el año 2014, había solo identificado una sola especie y tan solo en 3 islas. Durante el curso del proyecto MIMAR hemos podido completar el muestreo en todas las islas, con el resultado de la identificación de 4 de las 5 especies identificadas hasta el momento en la región macaronésica. Una de ellas es una nueva especie para la ciencia que estamos en proceso de publicación. Ostreopsis suele ocupar los primeros metros del submareal formando densas matas en rocas, algas o cualquier sustrato. Produce un mucílago, yo no sé si se puede ver en la imagen con las flechas en blanco. Son unos mucílagos que engloban o albergan también células que con el oleaje se desprenden, pudiendo formar espumas en las aguas y también aprovechan para colonizar nuevos lugares. Su distribución en Canarias parece estar de acuerdo con el gradiente de temperatura del agua de mar existente en el archipiélago. Ostreopsis ovata o confronta ovata es la especie dominante en todas las islas y es el Hierro, de nuevo, la isla que alberga 3 de las 4 especies descritas hasta el momento en Canarias. Coolia es otro gonia local, como Gambierdiscus y Ostreopsis, común también en mares cálidos y templados. Es un género formado hasta el momento por 8 especies, es un género muy corto. Presenta células de pequeño tamaño, hasta de 60 micras de diámetro, y se pueden identificar, es muy complicado la identificación de este género, solo por pequeñas diferencias en la epiteca, como son su tamaño, las formas de las placas 7' y 1', la ornamentación de las placas o el número de poros que hay en 100 micras cuadradas. El uso, por tanto, de las técnicas moleculares es fundamental para su identificación. Hasta el 2018, el género en Canarias estaba representado por solo 2 especies, Canariensis y Monotis. Actualmente hemos podido ampliar este número a 6 de las 8 identificadas. Recientemente se ha publicado una nueva especie descrita para la ciencia, Coholia huanchica, encontrada en las islas de Tenerife y El Hierro. El archipiélago canario es el que representa la mayor diversidad de especies de Coholia en el mundo. Aquí tenemos unas cuantas imágenes obtenidas por microscopía electrónica que hemos trabajado durante el proyecto MIMAR. Y en cuanto a la distribución, es esta, y en este caso Tenerife es la que más diversidad presenta. El género Gambierdiscus, del que se hablará mucho y se está hablando mucho, presenta células grandes en comparación a Coholia, casi el doble de tamaño, son 120 micras de diámetro. Y como Ostreopsis y en Coholia están comprimidas posteriormente. Y además presenta un desplazamiento de las placas 1' y 6', que son muy chiquititas y están pegadas cerca del sulcus. La primera cita que se dio en Canarias fue en el 2011, prácticamente ayer. Y ocupa normalmente las zonas por debajo casi, bueno, ya nos lo contará Juan, de Ostreopsis, y puede llegar casi, o por lo menos los datos que tenemos en Canarias, a profundidades mayores de 40 metros. Su distribución originalmente, como ya nos comentó también Elisa, estaba originalmente en mares tropicales y cálidos. Esta distribución se está ampliando y recientemente se ha detectado en las Islas Baleares. Algunas de las especies del género Gambierdiscus producen ciguatoxinas y mayotoxinas, que son consideradas una de las toxinas marinas más potentes conocidas. El consumo de peces portadores de cantidades suficientes de ciguatoxina produce la ciguatera, que supone la principal causa de intoxicación alimentaria no bacteriana en todo el mundo. Los síntomas en humanos son muy variados y depende de la cantidad que se ingiera, y produce trastornos en el tracto digestivo, trastornos neurológicos, cardiovasculares y en ocasiones, muy pocas, la muerte. Los síntomas pueden durar semanas, meses o incluso años.
Actualmente hay descritas, he puesto 16, pero hace unos días salió una publicación con 2 más encontradas en Australia. En total son 18. 5 de ellas se han citado desde el 2011 en Canarias, las cuales Excentricus y Silve fueron descritas por primera vez en localidades de Tenerife y Gran Canaria respectivamente. La distribución de Gambierdiscus en Canarias revela que Excentricus, Australes y Carolinianus tienen una amplia distribución, mientras que Silve solo lo hemos encontrado en 2 localidades de Tenerife y Gran Canaria, y Caribeus solo ha sido identificado en la Restinga en la Isla del Hierro. De este encontramos en el año 2016 uno de los mayores blooms registrados de este género, y además pudimos publicarlo en la revista del HAN del IOC UNESCO. En cuanto a las especies raras, hemos identificado un elevado de especies con origen biogeográfico lejano en localidades muy concretas de las Islas Canarias y que además nunca habían sido observadas con anterioridad. Además quisiera fijar su atención en 4 de ellas: Procentrum cipanadense, Cabra levis, Gymnodinium dorsalisulcus y Coolea palmirensis, los 3 primeros con una clara distribución biogeográfica indopacífica. La distribución de estas especies en el archipiélago canario es poco predecible, ya que aparecen en localidades remotas, como es el caso de Procentrum cipanadense, que fue encontrado en el Faro de Orchilla, en la Isla del Hierro, y en Montaña Amarilla, en La Graciosa. Una de las teorías más plausibles para explicar esta distribución es que han sido introducidas por aguas de lastre y después transportadas a estas localidades por embarcaciones menores o por microplásticos. También hemos trabajado los puertos. Durante el 2018 se muestrearon los 2 puertos principales de Canarias. Se revisaron un total de 30 muestras de arrastres planctónicos, sedimentos y bentos. Se identificaron un total de 57 microalgas, de las cuales casi el 20% son tóxicas y potencialmente nocivas. Con todo ello, tenemos este panorama. La IOC UNESCO ha establecido 9 síndromes producidos por microalgas y cianobacterias nocivas que afectan a la salud humana. En Canarias hemos identificado una gran cantidad de especies que son capaces de producir potencialmente estos síndromes. Y ya concluyendo, aunque no se lo crea Félix, termino esta presentación con 4 ideas que yo creo que son importantes. Que esta gran diversidad de especies de dinoflagelados en un área con un gradiente climático tan marcado sugiere un antiguo asentamiento de poblaciones de Gambierdiscus, Coolea, Ostereopsis y Procentrum, probablemente favorecido por las condiciones climáticas más cálidas en la época del Mioceno. Estamos hablando de un periodo de entre 25 millones de años y los últimos 5 millones de años, en contraste con las condiciones actuales, que son más frías. La gran diversidad detectada en los géneros de Gambierdiscus, Coolea y Ostereopsis, que además presentan vicarianza, evidencian una colonización en épocas pasadas y no como resultado de una introducción reciente. Por otro lado, el aumento paulatino de la temperatura del agua de mar contribuye a extender las condiciones ambientales favorables en el archipiélago canario para el crecimiento de otras especies foráneas, que han podido ser introducidas accidentalmente por aguas de lastre, como evidencian los registros de especies de origen biogeográfico lejano y con una distribución inconspicua. Por último, el elevado número de especies identificadas hacen que el archipiélago canario pueda ser considerado un hotspot en la diversidad de microalgas y en particular de dinoflagelados, hecho que hay que tener en cuenta por los efectos negativos que pueden tener en la salud pública y en el medio ambiente. Y antes de despedirme, quería agradecer la colaboración y ayuda durante los trabajos realizados en la campaña Mimar, en especial al personal de la Reserva Marina del Hierro, de GMR Canarias, Cacho, Daniel, Irving y Moisés, a Tamia, que no sé por dónde anda, está por aquí, de Traxatec, que siempre está dispuesta a echarnos una mano, a Ninoska y a Yeray, de GMR Canarias, a Rogelio, del Gobierno de Canarias, y a Paco, de la Dirección General de Pesca. Muchas gracias a ellos y a ustedes por su atención. Buenas tardes. ¿Preguntas para Emilio? ¿Alguna?
Se quedaron muertos. Se quedaron muertos. Bueno. Entre el cambio de ordenador y... Bueno. Venga, perfecto. Hago una pregunta, sí. ¿El próximo MIMAR va a seguir trabajando en reservas marinas? No te oí. ¿El próximo MIMAR va a seguir estudiando los dinos, o sea, los microalgas y todos los organismos en las 3 reservas marinas para ver las evoluciones? Esa es la idea. Y además que sean ustedes, el próximo MIMAR tiene la idea de que además no seamos solo nosotros quien informemos y recojamos las muestras, sino que haya una red de observadores, de expertos o de ciudadanos que nos puedan informar para poder incluso ser un poco más dinámicos en el tema. Y por tanto, no solamente nos centraremos en aquellos dinoflagelados que por lo que estaba ocurriendo, o bien por lo que ya teníamos noticias por la bibliografía o por los efectos que estaban produciendo, quisimos estudiar, sino precisamente date cuenta que tenemos todos los síndromes que pueden afectar al ser humano o todos los productores de esos síndromes en Canarias, con lo que es una responsabilidad bastante grande. Yo avanzo, Rui. Emilio, ¿sí? Cuando habla de hotspot de biodiversidad en Canarias, ¿no es verdad que es hotspot de conocimiento o es de biodiversidad? Porque en verdad el conocimiento está centrado mucho en Canarias. Entonces, es que no te oigo. El conocimiento, cuando habla de hotspot de biodiversidad, ¿no es verdad que es hotspot de conocimiento que está centrado en Canarias? Hotspot de conocimiento. El último slide, que hablaste de hotspot. Es que no te entiendo. De biodiversidad. Sí, pero no es verdad que es hotspot de conocimiento, porque en verdad todo el conocimiento de microalgas ahora, porque el banco de algas está en Canarias. Entonces hay que separar la cosa. Precisamente. ¿Qué sabe de Cabo Verde, por ejemplo, de Azores, de Madeira? En Cabo Verde solamente había una cita de 1956. Entonces es un poco prematuro hablar de hotspot de biodiversidad en Canarias. ¿Por qué? Porque tú eres de Canarias, entonces puede estar influenciando. No, Rui, los datos son Explica los datos. eso. No, los datos son los datos y lo que estamos viendo precisamente en lo que estamos obteniendo en comparación con otros datos que también estamos obteniendo de Cabo Verde, de Madeira, es que precisamente Canarias, por esa situación que tiene de límite entre zona templada y zona cálida, por ese gradiente de temperatura del agua de mar y sobre todo por la historia geológica que tiene, los datos que nos están saliendo, no solamente a nivel de géneros que han tenido vicarianza y por tanto un aislamiento geográfico y han evolucionado con otras especies, sino además a nivel en comparación con otras zonas biogeográficas bien estudiadas, los datos que tenemos ahora son espectaculares. Es decir, Canarias es un sitio con una altísima biodiversidad. De Cabo Verde estamos en ello. Date cuenta que antes de que nosotros empezáramos a estudiar MIMAR solamente había una cita de un goniodoma, que además no es goniodoma, y nada más. Entonces, precisamente es lo que estamos haciendo. Dentro de unos cuantos años, cuando podamos hacer todo el inventario, por ejemplo, de Cabo Verde, que ya hemos ido a San Vicente, a Santiago, Boavista y Mayo, cuando podamos repetir y hacer, tal vez podamos comparar. Y esperemos que con Madeira y esperemos que con Azores. Pero la realidad actual es que hoy por hoy, en comparación Canarias con otras regiones del mundo, está dando bastantes sorpresas y además... Eu vi uma imagem parecida com aquela que possivelmente encontraste na Baía das Gatas. Sim. Há alguma relação das amostras das espécies que encontraste em Baía das Gatas con os de Canarias? Sí, bueno, de hecho sale publicado ahora, no lo he comentado, pero publicamos ahora en la revista de la IOC UNESCO una noticia en donde damos por primera vez Gambierdiscus excentricus y Austrheopsis lenticularis. Gambierdiscus excentricus está aquí en todas las islas, pero no lenticularis. Por tanto,
probablemente va a haber también un gradiente de temperatura. Lenticularis, Austeriosis lenticularis es una especie además muy tóxica, pero que tiene unos requerimientos de temperatura muchos mayores. Aquí todavía no hemos llegado a pasar unos inviernos tan cálidos como los que pasan en Cabo Verde. Recordar que Austeriosis tiene un problema con la fosfatasa, que por debajo de 17 grados, bueno, no sé si Elisa nos lo puede contar mejor, pero en Canarias se inhibe, no crece, mientras que en Cabo Verde está creciendo constantemente. El problema en Cabo Verde, lo que hemos encontrado no solamente en Bahía das Gatas. Cabo Verde, casi toda la costa, que no son expuestas, tienen un bloom continuo de Austeriosis lenticularis. É que na Baía das Gatas, ainda no fim de semana passado, estávamos lá fazendo um mergulho no mesmo local e havia muito volume daquele substrato de microalgas que apresentaste ali, e é uma zona onde fazem o festival, o famoso Festival de Baía das Gatas, e que toda hora está lá gente a banhar-se naquela água. Agora, resta saber até que ponto pode ser tóxica para o pessoal. En el Mediterráneo tienen problemas, sobre todo en verano. En la zona del Adriático hay veranos que tienen 200 y 300 personas al día en urgencias por problemas respiratorios y de irritación de mucosas por Austeriosis. El problema también, que es otro problema asociado, es que no hay una conexión entre los casos de sanidad con nosotros. Entonces, muchas veces aquí en Canarias se identificaban síndromes de ciguatera como pues, problemas gastrointestinales por haber comido algo malo. Llegó un momento en que ese síndrome aquí se detectó y fue cuando empezaron a salir publicaciones sobre ciguatera. Estoy seguro que cuando Cabo Verde empiece a unir información y diagnosticar este tipo de síndromes con la presencia de este tipo de microalgas, probablemente la noticia será grande.